dejó en medio de nosotros. La verdad, su espíritu, su gloria, su presencia, estén revestidos, queriendo él insinuar que ustedes y yo vamos a un lugar y para entrar a ese lugar, a esa invitación que es la predicación del evangelio, debemos de ir revestidos de Cristo. ¿Por qué? Porque una vez que nos hacemos cristianos y intentamos pasar más allá de lo acostumbrado, y esto sería predicar el evangelio de Cristo, alabado sea por siempre. Al hacerlo, primero tenemos que estar conscientes que debemos de ir con la firmeza y la seguridad, alabado sea Jesucristo, que el Espíritu de Dios nos acompaña a nosotros, que el Espíritu Santo está guiándonos. Tenemos que tomar esa conciencia que no vamos por nuestras cuentas ni por nuestras inspiraciones, sino que el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros, la gracia divina de ese Espíritu que viene del cielo, que viene en misión, ¿para qué? Para movernos a nosotros, a ustedes y a mí, se tiene que también convertir él en, por así decirlo, alabado sea Cristo, en una vestimenta la cual se convierte en una protección. Dice, así que manténganse firmes. ¿Y por qué mantenernos firmes? Porque si vamos a promover a Jesucristo, como dice la palabra de Dios, si vamos a llevar a Jesucristo, a nuestro Señor, en el camino encontraremos dificultades, en el camino encontraremos barreras, en el camino encontraremos piedras, en el camino encontraremos vacíos, en el camino encontraremos cadenas, en el camino encontraremos gente que se va a levantar en contra de lo que se le está tratando de presentar, que es a Cristo resucitado, alabado sea Él por siempre. Y por eso dice, estén firmes, sin movernos, firme en la firmeza de Dios, firme por la gracia del Espíritu, firmes porque estamos convencidos de que estamos en la verdad, firme porque estamos convencidos de que es la verdad la que estamos llevando, y esa verdad no es otra cosa que Jesucristo resucitados. Y por eso dice él, San Pablo, manténganse firmes, revestido, o sea que esa misma palabra, ese mismo reino que estamos llevando a nuestros hermanos, ese mismo reino que estamos promoviendo, se convierte también para nosotros en un escudo. Aunque San Pablo está aquí hablando alegóricamente, hablando como si estuviéramos nosotros en una guerra física, en una guerra y en la cual ustedes y yo somos los soldados. Él está usando esas palabras de su tiempo. Él está haciendo mención a aquellos hombres que salían a la guerra, a los romanos en específico. Sin embargo, a ustedes y a mí en nuestro tiempo, la palabra de Dios nos está diciendo que tenemos que estar revestidos de la gracia de Jesucristo. Por eso decíamos al principio que debemos, antes que nada, confesar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque al confesar nos convertimos en templo del Espíritu, nos convertimos en gracia
no solamente para lo que inmediatamente es alabado sea Cristo nos rodean, sino también para lo que en el camino de la promoción de Cristo y de la fe encontremos, en ese camino que encontremos a aquel hombre o aquella mujer, ellos también reciban paz, reciban gozo, reciban alegría y más que nada reciban a Jesucristo que tú le estás llevando a ello. Pero tienes que confesarte, tienes que limpiarte, tienes que deshacerte de todas esas cosas que no permiten que tú como creyente te pueda mover libremente. Eres guerrero o guerrera de Dios. No puedes tener ataduras. Te tienes que sentir libre. Tienes que dar el paso tú, antes que nada, de ser libres. ¿Para qué? Para que luego pueda llevar la verdad. Y no solamente con palabras, sino con hechos. Con hechos que están sucediendo, aconteciendo, alabado sea Cristo, en tu vida. Así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por la rectitud. O sea, se nos invita a ser personas que están luchando por ser recto, por vivir una vida donde se tenga, por así decirlo, en el argot popular, una cara, no dos. En la rectitud que nos lleva por el camino al encuentro de Jesucristo. Dice él, protegidos por la rectitud. O sea, que sean fieles al mensaje que han recibido, alabado sea Cristo, que sean fiel a ese mensaje recibido. Esa rectitud se convierte en fidelidad. Esa rectitud se convierte en un camino que va derecho hacia el trono del cielo, hacia el trono de la gracia, hacia el trono de nuestro Señor Jesucristo, que nos espera, muy deseoso de querer encontrarse con nosotros. Esa rectitud no es otra cosa que la verdad que es Cristo. Esa rectitud es el camino establecido por Cristo. Esa rectitud es el camino que nos lleva verdaderamente a hacer la diferencia. Es el camino que nos lleva a nosotros a hacer la diferencia y a levantar, alabado sea Jesucristo, el deseo de otros. Levantar el deseo de otros para que puedan seguir a Cristo, mirando que nosotros somos fieles y firmes a la verdad que proclamamos. No vamos a atraer a nadie por nuestras cuentas. No vamos a atraer a nadie si no somos ejemplos y testigos. Dice el versículo 14, así que manténganse firmes, revestidos de la verdad y protegidos por toda rectitud. Eso le escribía San Pablo a los Efesios. Y luego nos recuerda a nosotros en su carta a los Gálatas. En el capítulo 3, versículo 27 dice San Pablo a los Gálatas, ya que al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo. Y hay mucha gente, alabado sea Jesucristo, que no conoce esta verdad, como nosotros un día tampoco conocimos esa gran verdad, que en el bautismo quedamos revestidos, guardados, protegidos por Cristo. Ya que al unirse a Cristo en el bautismo han quedado revestidos de Cristo. Y por eso dice la palabra de Dios aquí que nosotros tenemos que ir con esa verdad, la verdad que es Cristo, la verdad que mucha
y mucha gente no conoce. La verdad que se ha perdido, la verdad que se ha muerto, la verdad que va desvaneciéndose, la verdad que se va perdiendo en el horizonte. Sin embargo, hay gente que andan como anduvimos nosotros, bautizados pero muertos, sin conocer a Jesús. Por eso la palabra nos dice en el versículo 15, estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, llevarle a Jesucristo, el que dijo en el capítulo 12 de San Juan, yo he venido al mundo como luz, yo no vine al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Llevarle a la humanidad que nos rodea, la humanidad inmediata, alabado sea Cristo, la paz del Evangelio. Hay mucha gente que está enferma emocionalmente, físicamente, espiritualmente. ¿Y eso se debe a qué? A que esa paz de Dios, esa paz de Jesucristo no vive en ellos, no está presente en ellos, no está activa en ellos. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz, no de la condenación, no del dolor, no de la tristeza, no del señalamiento, sino de la paz, el mensaje que trae paz, paz, paz al alma, paz al espíritu, paz al corazón. ¿Y por qué la paz? Porque teniendo paz podemos suspirar. Y suspirando podemos coger un aliento nuevo, una vida nueva y abrir nuestros ojos para mirar quién es el que nos está dando a nosotros esa paz, esa tranquilidad. Y una vez recibida la paz y tranquilidad que viene del cielo y no de los bienes terrenales, podemos inclinarnos, alabado sea Jesucristo, por esa paz que es el mensaje de Cristo. Por eso, hermano y hermana que me escucha, por eso tú que estás allá del otro lado del micrófono, yo te invito a que en la firmeza del Evangelio te animes a seguir a Cristo en una forma radical, que pueda hacer la diferencia en este mundo. No es fácil, pero la promesa es que en la medida que nosotros nos animamos por la gracia del Espíritu, que la promesa es que en la medida que nosotros, tú y yo nos animamos, alabado sea Jesucristo, el Espíritu nos va a acompañar. Ese Espíritu de Cristo. Estén siempre listos para salir a anunciar el mensaje de la paz. Y también estar preparado, porque no sabemos cuándo llegará nuestra llamada, cuándo será la invitación a partir de este mundo al eterno. Porque no sabemos cuándo el Señor nos va a llamar y nos va a decir, vayan, lleven palabra de aliento, palabra de vida, palabra de consuelo. Estén listos, dice San Pablo. Estén preparados, preparados en el Señor. Y por eso la importancia de la confesión que nos mantiene siempre preparados. Igualmente que si va a la Eucaristía, a la celebración de la misa, allí también nosotros decimos que creemos y confesamos. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos y hermanas, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión por mi culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos y a ustedes, hermanos y hermanas, que intercedan ante nuestro Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que el Señor nos perdone nuestros pecados, para que el Señor nos limpie y nos prepare y nos mantenga, ¿qué? Listos para escuchar el llamado, listos para escuchar la invitación, listo para llevar el mensaje de paz, listo para ir en el nombre de Jesús y promover el consuelo, la alegría, el gozo,
la algarabía cristiana, estén